Compañeros, socios, amigos, en la anterior alocución habíamos quedado ya en quién había ganado el dominio sobre la Tierra entre el Neandertal y el Homo sapiens. Ya habíamos hablado del origen de la vida, del origen de la materia, de cómo eh, los homínidos habían creado los homos. Bueno, cómo habíamos llegado hasta que el Homo sapiens había tomado el control sobre la Tierra. Seguiremos de ahí en adelante. Entonces resulta que tomó el dominio en la Tierra por lo que inventó, que se llamó la sociedad. La sociedad la hizo con el fin de poder pelear con todos los problemas que la sociedad, la naturaleza, la sociedad no tanto, la naturaleza, los mismos somos, todos aquellos animales, el diente de sable, todos los que se lo querían comer y que sin la sociedad lo habrían hecho. Entonces, por eso la crearon. Fue la reunión de todos, o de mucha parte pues, de los homos, de los homo sapiens, y crearon una sociedad en que cada cual tenía su deber dentro de ella. Unos hacían la comida, otros las casas, otros cazaban, otros defendían, otros cuidaban la tierra, es decir, o sembraban, porque eso fue después. Primero eran recolectores y cazadores. Cuando se dieron tiempo como para mirar la evolución de una semilla, pues aprendieron algo muy importante, a cultivar, y se creó algo que se llama el sedentarismo. Entonces, resulta que ya habían acabado con los problemas, los grandes problemas, el dientes de sable, y ya habían sido capaces de dominar al neandertal, habían asumido como parte de su sociedad algunos neandertales, obviamente siendo muy cuidados. Como el neandertal era muy bueno para la parte física y la pelea, los habían integrado en la parte de las armas, de su ejército. Terminado con estos problemas, ya esa parte de la sociedad no tenía mucho que hacer, ¿cierto? Tenía menos sentido. Pero ellos, como habían sido muy bien cuidados, los querían mucho porque eran los que los defendían. Los mejores alimentos, los mejores hogares, todos eran para ellos. Y además tenían ahí algo peligrosísimo que se llamaba el neandertal. Este también pues se vio como muy preocupado porque el sentido de él básicamente era ese, la guerra, y en eso era lo que era bueno. Entonces empezó a lavarle el cerebro al jefe de la armada y le dijo, no, pues ¿cómo así? Mijo, ¿y entonces usted qué va a salir a hacer para allá a recoger moritas? No, señor, usted tiene las armas, usted quédese como dueño de todo esto. Y se dejó lavar el cerebro y empezó a someter a todos los que antes eran sus amigos, sus compañeros, su familia. Y creó la primera sociedad que se llamó la gleba. La gleba, pues, tomaba a todo el pueblo como los siervos de la gleba. Y él y su gente eran, él el señor de la gleba y los otros, pues, los que hacían posible que él fuera el señor de la gleba. Eso empezó a ser muy feo, porque para llegar a eso hubo que matar y silenciar a todos los que eran sus amigos, sus compañeros que decían, pero ¿qué le pasa? Vuélvase serio, esto es nuestro. Y mataron a mucha de esa gente que antes eran sus amigos. No contentos con eso, el neandertal siguió influyendo en el Homo sapiens y le decía, pues ¿cómo así? Pues allá hay otra aldeita, vamos por esa aldeita. Y empezaron de aldea en aldea hasta que hicieron algo que se llamó el reinado. El reinado tampoco fue suficiente. Se crearon los imperios. Los imperios llegan hasta el punto en que se degradan. Algunos duraron miles de años, como el imperio romano.
el asirio, un poco de imperios eh, muy grandes, como el que inició Darío, Darío el Grande, que terminó con Darío III en Irán, que pasó primero por el hijo de Darío I, Genghis. Bueno, este muchacho que peleó alguna vez con los 300. Entonces, esos imperios se van desgastando. Y por su actuar de someter, de aniquilar, de causar hambre, miseria, causó también eso, enemigos. Estos enemigos decían, pues, ¿cómo así? Entonces, que él gana de emperador, de rey, y nosotros nos morimos de hambre. No, señor. Y se gestaron muchas luchas. La primera que tuvo como un resultado final positivo en cuanto a que derrocaron el primer rey fue la Revolución Francesa, en la que Luis XVI y su esposa de Austria perdieron la cabeza. Pero los que tomaron estas armas y el liderazgo en esta revolución fueron excesivamente malos. Empezaron a degollar a todo el mundo hasta que al final los degollaron a ellos también. Y Robespierre perdió su cabeza. Eso fue tan malo que terminó en otro gran pendejo, como lo fue Napoleón, primero, de segundo y tercero. Y también regresaron a la época de los reyes, porque hubo otro reinado corto, pero hubo un reinado, el de Luis XVIII. El que siguió fue la Revolución de Octubre, en la que dos grandes personas, tres, cuatro, pero las más visibles eran Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y Trotsky. El que menos tuvo que ver, pero el más lenguilardo y el más maquiavélico fue el que se quedó con eso, que se llamó José Stalin. Pero ellos mataron millones y millones. Mao nomás mató más de 45 millones de hambruna, de hambre. Stalin mató más de 40, 45 millones en todas sus pendejadas, inclusive de hambre. De hambre fueron más de 5 millones en Ucrania. Todos, Pol Pot, Ceausescu, todos fueron malos y por eso se fueron dañando también. Ninguna de estas al final terminó bien. Quedaron dos, pero por sometimiento y por las armas. Cuba, Corea del Norte. Y ya los otros que eran adeptos a este tipo de gobierno, o sea, a la miseria del pueblo, empezaron a lavarle el cerebro a las nuevas generaciones, no a nosotros los que habíamos visto de primera mano qué mal había sido el socialismo, cuántas muertes mataron. No más, por ejemplo, Stalin y Adolfo Hitler hicieron la tercera guerra mundial, la segunda guerra mundial, perdón, la tercera. Entonces, dicen, no, es que ellos no eran, uno era fascista y el otro nazista. A ver, concentremos. Ellos eran los secretarios generales de los partidos socialistas de los trabajadores, cada uno en su nación. El fascismo decía, todo a través del Estado, nada por fuera del Estado. ¿Han oído esas palabras? Son las mismas del socialismo, eso es socialismo. No se hagan, es que esa es la parte de la lavada del cerebro, no, el socialismo, el fascismo no fue socialismo, el nazismo no fue socialismo, claro que fueron socialistas, claro que fueron tan malos como Ceausescu, como Stalin, como Mao Zedong, horriblemente malos. Y entonces ahora se hacen llamar progresistas, que para mí son regresistas. Y los jóvenes, desafortunadamente, que ya no leen, no estudian la historia, se están dejando reinventar la historia, donde los malos son los buenos y los buenos supuestamente los malos. Es decir, ahora
María Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta va a ser una mala, pues horriblemente mala. No, señores, las cosas son como son. El socialismo acabó con todo país donde llegó. Mató infinidad de personas. A todo el que alzaba la voz le cortaba la cabeza. Mientras en la democracia usted puede alzar las veces que quiera la voz y no le van a botar la cabeza. La democracia fue creada para evitar seguir con los zares, reyes, y que la gente se ganara el amor del pueblo y que a través del voto fuera nombrado su presidente, de que mostrara que era más capaz que los otros, ese era el que iba a ser el presidente. Entonces las cosas no son como se las están mostrando. Ellos quieren, por eso no nos hablan a nosotros, les hablan a los jóvenes, porque saben que nosotros sí vivimos la historia, conocemos la historia. Entonces, compañeros, vamos en este punto, en que ahora quieren volvernos a la época de los millones de muertos simplemente porque levantas la voz, como pasa en Cuba, como pasaba en Venezuela, como pasa en Nicaragua, como está pasando en Rusia. No, señores, la historia es solamente una, no tiene forma de que la cambies. Obviamente puedes hacerlo, pero no la vas a reinventar, la historia es la historia. En la próxima locución les hablaré acerca de el que yo sí considero es el mejor modelo social y económico que podría ayudar a la humanidad y que nos haría un poquito más eternos en el tiempo, porque ese sí puede evitar de que nos pegue un asteroide, que se nos acabe el agua, un poco de cosas. Pero por ahora, que Dios me los bendiga. Un abrazo.